Aquella noche entendí que las leyendas del pueblo eran ciertas. Corría desesperadamente por el monte, mientras algo enorme me perseguía entre los árboles. Las ramas se quebraban detrás de mí. Escuchaba gruñidos profundos cada vez más cerca. No era un animal, era mucho peor, porque conocía a la criatura que me estaba cazando. La había llamado abuelo durante toda mi vida. Volteé apenas un segundo. Entre la oscuridad distinguí una figura enorme cubierta de pelo negro. Sus ojos amarillos brillaban como brasas encendidas. Si esa cosa me alcanzaba, estaba muerto. Pero para explicar cómo terminé huyendo de mi propio abuelo, tengo que regresar una semana atrás. Mi abuelo José era el hombre más odiado y temido del pueblo. La gente fingía respetarlo, pero cuando él se alejaba, todos hablaban mal de él. Decían que era cruel, rencoroso, envidioso. Yo vivía con él desde niño, junto a mi hermano Hernando. Nuestros padres habían muerto cuando yo tenía 10 años. Mi abuelo se encargó de criarnos, o al menos eso era lo que yo creía. Desde pequeño noté algo extraño. Mi abuelo disfrutaba viendo fracasar a los demás. Si un vecino compraba ganado nuevo, él se molestaba. Si alguien construía una casa mejor que la suya, pasaba días furioso. Si un agricultor tenía una buena cosecha, él encontraba la forma de hablar mal de esa persona. Parecía incapaz de alegrarse por nadie. La envidia lo consumía. Con los años comenzaron a llegarme rumores. Muchos aseguraban que mi abuelo era el nahual del pueblo. Yo jamás les creí. Pensaba que eran cuentos inventados por gente que no tenía nada más que hacer, hasta que empezaron a ocurrir las cosas extrañas. Varias reses aparecieron muertas, con figuras extrañas en sus cuerpos. Algunos perros desaparecían. Por las noches, muchas personas afirmaban ver una criatura enorme caminando cerca de las casas, y siempre había algo en común. Las víctimas eran personas que habían discutido con mi abuelo. Una tarde escuché una conversación que me dejó inquieto. Dos ancianos hablaban en la plaza. Uno de ellos dijo algo que jamás olvidé: la desgracia sigue a José como una sombra. Aquella frase se quedó rondando en mi cabeza. Días después descubrí algo aún más extraño. Debajo de la casa existía un sótano. Yo jamás había entrado. La puerta siempre permanecía cerrada con llave. Cada vez que preguntábamos qué había allí, mi abuelo José cambiaba de tema o se enfurecía. La curiosidad comenzó a consumirme. Esperé hasta que salió. Entonces forcé la cerradura. Al abrir la puerta, sentí un olor desagradable. Bajé lentamente. El lugar parecía mucho más grande de lo que imaginaba. Había velas negras, símbolos dibujados en las paredes, frascos llenos de sustancias extrañas. Y sobre una mesa encontré varios cuadernos viejos. Eran diarios, escritos por mi abuelo. Comencé a leer. Al principio hablaban de su juventud, de cómo odiaba ver prosperar a otros hombres. Página tras página encontré el mismo sentimiento: envidia, una envidia enfermiza. Luego aparecieron cosas peores: rituales, brujería, pactos oscuros, y finalmente encontré las palabras que hicieron que el miedo se apoderara de mí. Pronto completaré la transformación. Seguí leyendo. Las siguientes páginas describían algo imposible. Mi abuelo José afirmaba convertirse en una bestia durante las noches, una criatura capaz de correr kilómetros en pocos minutos, una criatura que podía acabar con ganado y personas. Pensé que estaba loco, hasta que encontré fotografías. En ellas aparecían animales muertos y siempre habían anotaciones escritas por él, como si estuviera orgulloso de aquello. Mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces descubrí algo mucho peor: un sobre escondido bajo los cuadernos. Dentro habían documentos antiguos relacionados con el accidente donde murieron mis padres. Comencé a leer y el mundo se me vino abajo. No había sido un accidente. Mi abuelo había manipulado los frenos del vehículo. Lo había planeado cuidadosamente. Durante años fingió ser nuestro protector, pero en realidad era el responsable de la muerte de nuestros padres. Sentí ganas de vomitar. Seguí buscando respuestas y encontré una carta escrita por él mismo. Todavía recuerdo cada palabra. Empezaba por el nombre de mi padre. Decía: siempre tuvo lo que yo quise, el respeto del pueblo, una buena esposa, una familia feliz. Todos lo admiraban. Nadie me admiraba a mí. Las manos me temblaban. Mi abuelo José había acabado con su propio hijo por envidia. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe. Era Hernando. Mi hermano estaba pálido. Parecía derrotado. «Ya lo descubriste», dijo. Entonces me confesó algo. Él conocía la verdad desde hacía años.
Sentí una mezcla de rabia y traición. Mi propio hermano había guardado silencio. Había convivido con el asesino de nuestros padres, sin decir una palabra. Antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal de la casa. Mi abuelo había regresado. Los dos subimos rápidamente, pero era tarde. Mi abuelo estaba esperándonos. Su expresión era aterradora. Observó los papeles que llevaba en la mano. Luego comprendió lo ocurrido. Por primera vez, no intentó mentir. No intentó justificarse, simplemente sonrió. Siempre supe que alguno de ustedes acabaría bajando a ese sótano. Hernando comenzó a temblar. Yo sentí un miedo que jamás había experimentado. Entonces mi abuelo dio un paso hacia nosotros y ocurrió algo imposible. Sus huesos comenzaron a crujir, sus manos se deformaron, su espalda se encorvó de manera antinatural. La ropa empezó a rasgarse. Los gritos de Hernando resonaron por toda la casa. Ante nosotros apareció la criatura de las leyendas, el Nahual, el verdadero monstruo que había aterrorizado al pueblo durante décadas. Sus ojos amarillos nos observaban llenos de odio y también de hambre. Corrimos. Yo salí por la puerta trasera. Hernando tomó otro camino. Escuché un rugido estremecedor detrás de nosotros. La cacería había comenzado y así llegué al momento en que empezó esta historia, la persecución en medio de la oscuridad, la carrera desesperada por salvar mi vida, los gruñidos cada vez más cerca, las ramas rompiéndose detrás de mí. De repente escuché un grito. Era Hernando, un grito corto, desgarrador. Luego hubo silencio. Supe que lo había alcanzado y que yo sería el siguiente. Corrí hasta que mis piernas dejaron de responder. Llegué a una zona rocosa cerca a las montañas. La criatura apareció frente a mí. Ya no tenía escapatoria. Sus ojos se clavaron en los míos. Entonces ocurrió algo inesperado. Las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte. El nahual se detuvo, retrocedió. Parecía luchar contra algo. Emitió un rugido lleno de rabia y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Los habitantes del pueblo organizaron una búsqueda. Nunca encontraron a mi abuelo, nunca encontraron a Hernando. Solo hallaron enormes huellas que terminaban en las montañas. Han pasado muchos años desde entonces. La casa permanece abandonada, el sótano fue sellado y nadie vuelve a hablar del tema. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde la montaña, escucho un aullido lejano, un sonido profundo, humano y animal al mismo tiempo. Y en esos momentos recuerdo la verdad que descubrí aquella noche. El monstruo más peligroso no nació siendo una bestia, fue un hombre consumido por la envidia. ¿Alguna vez han escuchado historias de nahuales en su pueblo o en su familia? Los leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte.